Listo, entonces ahora sí, vamos a hablar de los criterios de divisibilidad. ¿Listo? Recuerden que estos criterios me van a ayudar a mí a saber sobre qué número yo puedo dividir otro. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer criterio, que va a ser qué números yo puedo dividir entre dos. ¿Listo? ¿Qué números puedo dividir entre dos? Entonces el criterio de el 2. Listo, entonces, básicamente para dividir un número entre dos, este número debe ser par. Debe ser par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Esos son los números que son pares. O terminar en un número par. ¿Listo? Terminar en un número par. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, si yo pienso en 102. 102 yo lo puedo dividir entre 2 porque termina en un número par, que es 2. ¿Listo? Si fuera, por ejemplo, 344, también yo lo puedo dividir entre 2. ¿Por qué? Porque termina en 4. Sí, sí, por ejemplo, otro, a ver, 1588. Ese también lo puedo dividir entre 2 porque 8 es par, ¿sí? Y este número termina en 8. A ver, ¿qué otro por acá? 736. 6 es par. Eso quiere decir que también lo puedo dividir entre 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿Listo? profe. Por ejemplo, el 0 también sirve para el criterio de divisibilidad con el 2, ¿cierto? Sí, claro, también que termine en par o que termine en 0, exactamente. Recuerden que el 0 como hace parte del 10, de las cantidades de 10, entonces también es un número par. ¿Listo? Listo, también que termine en 0, tienes toda la razón. Por ejemplo, 500, como termina en 0, también es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque lo que les digo, las cantidades que tienen que ver con las décimas, con los 10, son pares. Eso quiere decir que todos los números que terminen en 0 son pares. ¿Listo? Son pares y así mismo se pueden dividir entre 2. Eso recuerden que se les ayuda cuando están simplificando, porque a veces vemos el número y decimos, bueno, ¿entre qué número yo lo puedo dividir, no? Para que me dé entero. Entonces, obviamente, si ese número termina en par o en 0, lo podemos dividir entre 2. ¿Listo? Vamos a hacer el del 3. Pues vamos a ver el del 2, el del 3 y el del 5. ¿Listo? Que son como los fundamentales. Ahora, no necesario, o sea, un número puede ser divisible entre 5, entre 2, entre 3 al tiempo. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver unos ejemplos como para que se den cuenta. Bueno, los números divisibles entre 3 son aquellos que al sumar sus dígitos, el resultado es múltiplo de 3. ¿Cómo así? Múltiplo de 3. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo 3, a ver, 3, 5 y 1. 351. ¿Listo? Tengo este número, 351. Y quiero saber si 351 es divisible entre 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar sus dígitos. Entonces, voy a sumar esto. 3 más 5 más 1. ¿Listo? ¿Cuánto me da 3 más 5 más 1? 9. 8, exacto, 3 más 5, 8, más 1, 9. Si se dan cuenta, 9 está en la tabla del 3. ¿Sí? No, el 9 está en la tabla del 3. Eso quiere decir que este número es divisible entre 3. ¿Listo? Sumamos sus dígitos y el resultado es un número que está en la tabla del 3. Por ejemplo, otro, miremos otro. A ver. Entonces vamos a tener 4, 7 y 1. 471. Queremos ver si 471 es un número divisible entre 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar sus dígitos. Entonces, por ejemplo, acá va a ser 4 más 7
más 1. Entonces, ¿cuánto me da eso? 4 más 7 me da 11. 12. Y 11 más 1 me da 12. 12. ¿Y 12 está en la tabla o no está en la tabla del 3? Claro que sí. Exactamente. Eso quiere decir que el 471 es divisible entre 3. Recuerden, los números divisibles entre 3 son aquellos que al sumarlos me dan un número que está en la tabla del 3. Por ejemplo, hagamos otro. 36. 36 es múltiplo, es divisible entre 3. Vamos a ver. 3 más 6 me da igual a 9 y efectivamente 9 está en la tabla del 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda con este criterio? Sencillo. ¿Sí ven? Sumamos un numerito, sus dígitos, que lo componen, y si el resultado está en la tabla del 3, eso quiere decir que es divisible entre 3. ¿Listo? Que lo podemos dividir entre 3. Recuerden que esto es para que ustedes tengan en claro los criterios para poder dividir números al momento de simplificar. ¿Listo? Vamos a ver el último, el criterio del 5. ¿Listo? Entonces, un número es divisible entre 5 entre 5 cuando termina. Entonces, cuando termina en 0 o en 5. En 5. Exactamente, cuando termina en 0 o en 5. Si un número termina en 0 o en 5, yo lo puedo dividir entre 5. Eso quiere decir, por ejemplo, 1035. 1035 termina en 5. Eso quiere decir que es divisible entre 5. Si yo tengo 300, 300 termina en 0. Eso quiere decir que es divisible entre 5. Por ejemplo, 425 termina en 5. Eso quiere decir que es divisible entre 5. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda con el criterio del 5? Ay, esa sonrisa de Sofía tan bonita. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Cuando hay números que cumplen varios criterios. Miren este. El 300. Por ejemplo, el 300. El 300 termina en 0, ¿cierto? Termina en 0. Eso quiere decir que es divisible entre 2, ¿cierto? Porque los números divisibles entre 2 son los que terminan en 0 o en par. Puede ser divisible entre 5, ¿cierto? Porque los números que son divisibles entre 5 son los que terminan en 0 o en 5. Y puede ser divisible entre 3, porque si sumamos esto, 3 más 0 me da 3. Y 3 está en la tabla del 3. Eso quiere decir que, miren, dense cuenta que el 300, por ejemplo, es divisible entre 3, entre 5 y entre 2. ¿Listo? Yo podría dividirlo por cualquiera de esos y me daría una respuesta exacta. ¿Listo? Para que se den cuenta que hay números que funcionan mucho así. Por ejemplo, ¿qué otro número es así? Por ejemplo, el 120. Miren el 120. El 120 termina en 0, entonces es divisible entre 2, porque recuerden que los números divisibles entre 2 son aquellos que terminan en par o en 0. Es divisible entre 5, porque los números divisibles entre 5 son aquellos que terminan en 5 o en 0. Y vamos a sumarlos. Entonces, 1 más 2 más 0, eso me da 1 más 2, 3, más 0, 3. Y 3 también está en la tabla del 3, eso quiere decir que también es divisible entre 3. ¿Sí ven? Hay números que son divisibles entre muchos otros números. ¿Listo? No sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda. ¿Todo claro? ¿Esto es mínimo como un divisor o simplificación? ¿Simplificación? Dime, disculpa, lo que pasa es que se te escucha muy bajito. Si puedes hablar un poquito más duro. Sí, profe, que si esto ¿qué es? ¿Esto es simplificación o mínimo como un divisor? Listo. Esos son los criterios de divisibilidad que nos van a servir para simplificar fracciones. ¿Listo? Porque ayer muchos me preguntaban como que cómo sabían entre qué número dividirlo. O sea, si yo veo 720, yo cómo sé si le saco mitad, si lo divido entre 3 o si lo divido entre 5 o entre qué.
Entonces, por eso creí pertinente explicarles los criterios que les pueden a ustedes ayudar mucho más fácil a saber entre qué números yo puedo dividir en el momento de simplificar. Recuerden que cuando Recuerden que cuando simplificamos, voy a hacer un ejercicio de simplificación acá rápido. Digamos que yo tengo 39 sobre 80. ¿Listo? Entonces yo como sé, bueno, no sobre 80, sino sobre 60, ¿no? 12. 60. Voy a tener 39 sobre 12. Entonces acá yo como sé que sacarles. Recuerden que tiene que ser tanto para el numerador como el denominador. Sería 3, ¿no? Exacto, entonces yo que le puedo sacar, si se dan cuenta, yo le puedo sacar media, le puedo sacar la mitad a 12, ¿sí? Porque termina en par, es 6. Pero a 39 no. Sacar la mitad a 39 porque no tiene número par. Par. Exactamente, No tiene 0. exactamente, porque 39 no termina en par ni en 0, tienen toda la razón. Entonces vamos a ver si yo le puedo sacar tercera. Entonces tercera arriba sería 3 más 9. Eso me da 12. Efectivamente 12 está en la tabla del 3. Y pues 12 también es divisible entre 3, entonces yo le puedo sacar tercera, ¿cierto? Lo puedo dividir acá estos entre 3. Recuerden que tienen que ser ambos. Entonces, 3, creo. 39 me da 13, ¿sí? No. Sí, 39 da 13 y 12 dividido 3 me da 4. Si se dan cuenta, acá yo ya no puedo hacer más porque 4 tiene mitad, pero 13 no. De hecho, 13 es un número primo, entonces no se puede dividir ni entre 3, ni entre 5, ni entre nada, solo entre 13 y 1. Es un número primo, ustedes de pronto ya han visto los números primos, o si no, después los vemos también así rápidamente. Entonces, es para que entiendan, quería demostrarles los criterios de divisibilidad para que se les haga mucho más fácil y logren comprender mucho mejor el proceso de simplificación. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora sí,